multimillonario en un restaurante de lujo se burla en árabe de la niña, pensando que nadie lo entendería, pero ella entiende cada palabra. Ante todos, la pequeña se levanta y lo confronta con una verdad que desmorona su arrogancia. Y lo que sucede después se convierte en noticia en todo el mundo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche del viernes llegaba con su movimiento característico en el Paseo de la Castellana. El restaurante L'Élite ocupaba el 12º piso de un edificio acristalado y sus ventanales ofrecían una vista panorámica de las luces que parpadeaban sin cesar en la mayor metrópoli de España. Dentro del salón principal, mesas cubiertas por manteles de lino blanco recibían a clientes que buscaban sofisticación y exclusividad. El sonido discreto de un piano en vivo completaba la atmósfera de lujo que el establecimiento cultivaba desde hacía más de 20 años. Elena Castro ajustaba su delantal negro sobre el uniforme impecable mientras repasaba mentalmente las mesas bajo su responsabilidad aquella noche. A sus 34 años, conocía cada detalle de aquel ambiente. Sabía exactamente cuándo ofrecer la carta de vinos, cuándo alejarse discretamente y cuándo anticipar los deseos de los clientes más exigentes. Su sonrisa profesional ocultaba el cansancio acumulado de turnos dobles y la preocupación constante por las facturas que siempre apretaban al final del mes. Aquella noche específica, sin embargo, Elena cargaba con una inquietud diferente. Sentada en una silla discreta en un rincón del salón, cerca de la entrada de la cocina, estaba Lucía, su hija de 10 años. La niña vestía un vestido sencillo de tela azul marino y zapatos negros ligeramente desgastados por el uso. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta y sostenía con cuidado un cuaderno de dibujo que nunca soltaba. La niñera, que normalmente se quedaba con Lucía, había llamado a última hora por un problema familiar urgente. Elena no tuvo otra opción que traer a su hija al trabajo, algo que el gerente había permitido con renuencia, bajo la condición de que la niña permaneciera absolutamente invisible y silenciosa. Y Lucía cumplía su papel a la perfección. Sentada en aquel rincón estratégico, dibujaba trazos suaves en el papel, observando el movimiento del salón con ojos atentos y curiosos. Para los clientes que pasaban apresurados o inmersos en sus propias conversaciones, Lucía era solo una presencia vaga, casi imperceptible. Una niña que no hacía ruido, no molestaba, no existía verdaderamente dentro de aquel universo de lujo y poder. Pero detrás de aquella apariencia discreta, había una mente afilada y atenta a cada detalle a su alrededor. Lucía había crecido en un ambiente peculiar. Sus primeros años de vida los pasó en compañía constante de sus abuelos maternos, que vivían en un piso modesto en el barrio de Chamberí. Su abuelo, el doctor Manuel Castro, había sido intérprete profesional durante más de 30 años, trabajando en negociaciones internacionales para empresas multinacionales y organismos gubernamentales. Hablaba 6 idiomas con fluidez y había transformado la casa en un pequeño centro de aprendizaje informal. Desde que Lucía era muy pequeña, el doctor Manuel le enseñaba palabras en inglés, francés y alemán mientras jugaban en el suelo del salón. Él creía que los idiomas no eran solo herramientas de comunicación, sino ventanas para entender culturas y formas diferentes de pensar. Lucía absorbía todo con una facilidad impresionante, repitiendo frases complejas con una pronunciación sorprendente para su edad. Doña Clara, su abuela, era igualmente especial. Licenciada en contabilidad, había trabajado durante décadas en una gran firma de auditoría. Incluso jubilada, seguía apasionada por los números y la lógica matemática que regía el mundo financiero. Con paciencia infinita, transformaba conceptos complejos en historias sencillas que a Lucía le encantaba escuchar. Explicaba el interés compuesto usando el crecimiento de una plantita imaginaria. Hablaba sobre inversiones a través de aventuras de personajes que debían tomar decisiones inteligentes con sus recursos. Aquellos años dorados terminaron de forma abrupta cuando Lucía tenía solo 7 años. El doctor Manuel y doña Clara
Regresaban de un viaje de fin de semana a la Costa del Sol, cuando el autobús en el que viajaban se vio involucrado en un accidente grave en la autovía del Mediterráneo. Ninguno de los dos sobrevivió. El trauma marcó profundamente a Elena, quien en ese momento cursaba economía en la Universidad Complutense de Madrid, siguiendo los pasos de su madre. El dolor de la pérdida y la necesidad urgente de mantener a su hija sola la obligaron a abandonar los estudios en el tercer año. El empleo en Lelit surgió a través de una conocida. Elena lo aceptó de inmediato, agradecida por la oportunidad de tener un ingreso fijo. En los últimos 3 años, se había dedicado por completo al trabajo, acumulando turnos siempre que era posible, ahorrando cada céntimo para garantizar que Lucía tuviera lo básico. Pero lo que Elena no percibía completamente era cuánto su hija había absorbido de aquellos años al lado de sus abuelos. Lucía no solo recordaba las lecciones, seguía estudiando sola, hojeando los libros antiguos que habían pertenecido a su abuelo y viendo vídeos educativos en Internet cada vez que tenía acceso al móvil de segunda mano que su madre había logrado comprarle. Aquella noche, mientras dibujaba en su rincón, Lucía observaba un movimiento diferente en el restaurante. Un grupo de hombres había llegado con estruendo, hablando en inglés en tono alto y ocupando la mesa principal del salón, estratégicamente situada cerca de los ventanales. El gerente del restaurante los recibió con reverencias exageradas, y Elena fue designada para atenderlos personalmente. El hombre que lideraba el grupo era inconfundible, alto, de cabello canoso peinado hacia atrás, vistiendo un traje gris impecable y un reloj que brillaba bajo las luces de la araña de cristal. Su nombre era Ricardo Montenegro, un empresario conocido por dirigir un fondo de inversión internacional con participaciones en diversos países. Las noticias económicas mencionaban frecuentemente su nombre, siempre asociado a grandes negocios y a una personalidad difícil. Desde el momento en que se sentó, Ricardo Montenegro dejó claro qué tipo de cliente era. Cuando Elena se acercó con la carta y comenzó a hacer las sugerencias del chef, él la interrumpió con un gesto impaciente de la mano, como si estuviera espantando una mosca. Hizo un comentario en inglés para sus colegas de mesa y todos rieron. Elena mantuvo su sonrisa profesional, aunque no entendió exactamente qué se había dicho. Lucía, sentada a pocos metros de allí, entendió cada palabra. El empresario había dicho que las camareras en países con crisis nunca entendían verdaderamente de alta gastronomía, que solo memorizaban frases de un manual. El tono burlón y la risa que siguió hicieron que algo se apretara en el pecho de la niña, pero permaneció inmóvil, con el lápiz aún detenido sobre el papel. A lo largo de la siguiente hora, la situación solo empeoró. Ricardo Montenegro rechazó el vino tinto recomendado, encargándose de criticar la elección en voz alta. Cuando llegó el primer plato, lo examinó con desdén e hizo otro comentario mordaz en inglés sobre la presentación. Elena seguía atendiendo con profesionalidad, pero Lucía percibía la tensión creciente en los hombros de su madre, la forma en que sus dedos apretaban discretamente la bandeja. La niña conocía ese lenguaje corporal. Sabía cuándo su madre estaba cansada, cuándo estaba preocupada, cuándo se estaba esforzando por mantener la compostura ante una situación difícil. Y en ese momento, Lucía sentía una mezcla de rabia e impotencia. Rabia hacia aquel hombre que trataba a su madre como si no fuera nada. Impotencia por ser solo una niña de 10 años, sentada en un rincón, incapaz de hacer nada para cambiar aquello. Entonces, la conversación en la mesa cambió de tono. Ricardo Montenegro comenzó a discutir negocios con sus acompañantes. Hablaban sobre una gran inversión en infraestructura que planeaban hacer en España, específicamente en la construcción de una red de autopistas privatizadas que conectaría el interior de Castilla-La Mancha con el puerto de Algeciras. Los números mencionados eran impresionantes. Cientos de millones de euros, alianzas con constructoras locales, proyecciones de retorno que parecían demasiado ambiciosas. Lucía dejó de dibujar. Sus oídos captaron cada detalle técnico de la conversación. Su abuelo siempre decía que el mejor aprendizaje venía de la observación atenta,
y Lucía había desarrollado esa habilidad a lo largo de los años. Comenzó a procesar mentalmente los números que oía, comparándolos con conceptos que su abuela Clara le había enseñado sobre viabilidad económica y análisis de riesgos. Algo no tenía sentido. Las proyecciones de retorno eran demasiado altas para el plazo mencionado. Las tasas de interés consideradas en el cálculo parecían desactualizadas, no tenían en cuenta la volatilidad que el mercado europeo estaba enfrentando. Y había menciones a alianzas con empresas locales que Lucía estaba segura de que ya habían sido investigadas por irregularidades. Recordaba haber leído sobre ello en un periódico antiguo que había usado para forrar la mesa cuando pintaba. Pero el momento que realmente despertó algo dentro de Lucía fue cuando Ricardo Montenegro, en un tono de burla aún más acentuado, dijo en inglés que tal vez debería pedir consejos a la camarera sobre cómo hacer negocios en España. O mejor aún, dijo riendo, tal vez debería preguntarle a la niña que estaba dibujando allí en el rincón. Al fin y al cabo, ella probablemente entendía tanto como los consultores locales incompetentes con los que había lidiado hasta ahora. Los otros ejecutivos estallaron en carcajadas. Les parecía hilarante, un chiste perfecto para romper la seriedad de la reunión de negocios. Ninguno de ellos imaginaba que aquellas palabras dichas en inglés, supuestamente protegidas por la barrera del idioma, estaban siendo perfectamente comprendidas por una niña de 10 años sentada a pocos metros de distancia. Lucía sintió que la sangre le subía al rostro. No era una rabia explosiva, sino algo más frío y calculado. Una indignación profunda ante la arrogancia, el desprecio y la crueldad gratuita. Miró a su madre, que en ese momento servía agua en las copas, con movimientos precisos y profesionales, ajena al insulto que acababa de sufrir. Elena no sabía que estaba siendo ridiculizada en 1900 y ese preciso instante, pero Lucía lo sabía, y por primera vez en su vida sintió que debía hacer algo, no solo observar en silencio, no solo aceptar que personas como aquel hombre pudieran humillar a quien quisieran sin consecuencias. Dentro del pequeño pecho de aquella niña de 10 años, algo comenzó a arder, una valentía que ni ella misma sabía que poseía. El salón seguía concurrido. Otros clientes cenaban tranquilamente, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en aquel rincón. El pianista tocaba una suave melodía de jazz. El aire acondicionado mantenía la temperatura agradable. Todo parecía perfectamente normal, perfectamente controlado. Pero Lucía cerró su cuaderno de dibujo despacio. Sus pequeñas manos temblaban levemente. Sabía lo que tenía que hacer, aunque la idea la asustara. Sabía que cruzar aquel salón, acercarse a esa mesa de hombres poderosos y hablar, era algo que una niña en su posición simplemente no hacía. Pero también sabía que si no hacía nada en ese momento, si dejaba que aquello pasara en silencio, algo dentro de ella moriría. Lucía respiró hondo, como su abuelo siempre le enseñaba, antes de una presentación importante. Se levantó de la silla, alisó su vestido azul marino con las manos y comenzó a caminar hacia la mesa principal. Cada paso parecía pesar una tonelada. Sentía los ojos de algunos clientes volviéndose hacia ella con curiosidad. Oía el sonido de su propio corazón latiendo fuerte en sus oídos. Elena, que estaba cerca del mostrador cogiendo más pan, tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando finalmente vio a su hija caminando decidida hacia la mesa de los empresarios, su rostro palideció. Soltó la cesta de pan y comenzó a moverse en la misma dirección. Pero Lucía ya estaba llegando. La niña se detuvo al lado de la mesa. Ricardo Montenegro seguía hablando, gesticulando con la copa de vino en la mano, completamente ajeno a la presencia de aquella niña. Fue solo cuando uno de los ejecutivos le tocó el brazo y señaló discretamente que él finalmente miró hacia abajo y vio a Lucía parada allí, seria, con los ojos fijos en él. El silencio que se instaló en esa mesa fue casi palpable. Ricardo Montenegro miró a Lucía con una expresión mezcla de sorpresa e irritación. Sus ojos azules recorrieron a la niña de pies a cabeza.
evaluando rápidamente aquella interrupción inesperada. Los otros 3 ejecutivos también dejaron de hablar sosteniendo copas y cubiertos en el aire, esperando ver qué sucedería a continuación. «Con permiso», dijo Lucía, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Mi nombre es Lucía. Los he oído hablar sobre la inversión en infraestructura y me gustaría hacer algunas preguntas, si me lo permiten». La frase en español fue dicha con una educación impecable, pero fue lo que vino después lo que realmente sorprendió a todos. Lucía repitió exactamente la misma frase en inglés, con una pronunciación clara y segura, sin vacilación ni acento marcado. Era el inglés fluido de alguien que había crecido rodeado por el idioma, no las frases memorizadas de una estudiante principiante. Ricardo Montenegro parpadeó varias veces, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Uno de los ejecutivos, un hombre más joven de origen asiático, se inclinó ligeramente hacia adelante, genuinamente intrigado. Otro, de cabello pelirrojo y gafas de montura dorada, intercambió una mirada perpleja con su colega de al lado. Elena llegó finalmente a la mesa, jadeante, con el rostro rojo de vergüenza y miedo. Sujetó el hombro de Lucía con delicadeza, pero con firmeza. «Señor Montenegro, le pido 1000 disculpas. Mi hija no debería molestarlos. Lucía, vuelve a tu sitio ahora mismo». Pero antes de que pudiera retirar a la niña, Ricardo Montenegro levantó una mano, indicándole que esperara. Había algo diferente en su expresión ahora. La irritación inicial había dado paso a una curiosidad cautelosa. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos y fijó los ojos en Lucía con intensidad. «¿Preguntas sobre nuestra inversión?», repitió él en inglés, con un tono que mezclaba escepticismo y diversión. «¿Y qué tipo de preguntas tendría una niña sobre un proyecto de infraestructura de 300 millones de euros?» Lucía no retrocedió. Mantuvo la mirada firme, como si estuviera hablando con cualquier adulto, no con un multimillonario conocido por su arrogancia. «He oído que el proyecto prevé la construcción de 400 kilómetros de autopistas privatizadas que conectan el interior con el puerto de Algeciras. Mencionaron un retorno proyectado del 18% anual durante 10 años. Me gustaría saber si esa proyección tiene en cuenta la volatilidad actual del mercado frente a las fluctuaciones del coste de materiales». El silencio que siguió fue aún más denso que el anterior. Los 4 hombres de la mesa se quedaron completamente inmóviles. Elena soltó el hombro de su hija, con la mano temblándole levemente. No entendía suficiente inglés para seguir la conversación, pero percibía por la reacción de los ejecutivos que algo extraordinario estaba sucediendo. Ricardo Montenegro descruzó los brazos lentamente. Su postura cambió de forma casi imperceptible. Ya no miraba a Lucía como si fuera una niña inoportuna. La miraba como miraría a cualquier persona que acabara de hacer una pregunta técnica relevante. «Volatilidad de costes», repitió, casi para sí mismo. El ejecutivo pelirrojo fue el primero en recuperarse. Se aclaró la garganta y dijo, también en inglés, que las proyecciones consideraban una tasa estable, basada en promedios históricos de los últimos 5 años. Lucía asintió levemente, como si estuviera ponderando la respuesta. «Pero los últimos 5 años incluyen periodos de estabilidad artificial», dijo ella, manteniendo el tono respetuoso pero firme. «Si miramos ciclos más largos, especialmente con los cambios en las normativas de la Unión Europea, los costes suelen variar significativamente. Si la inversión es externa, pero los ingresos serán en peajes locales, una inflación no prevista podría comprometer completamente el margen de beneficio proyectado». El ejecutivo asiático dejó la copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. Miró a Ricardo Montenegro con una expresión que claramente decía que eso era algo que debería haberse discutido antes. El hombre a su lado, que había permanecido callado hasta entonces, un señor mayor con bigote canoso, frunció el ceño y comenzó a hojear rápidamente unos papeles que tenía en una carpeta al lado del plato. Ricardo Montenegro respiró hondo. Su expresión ya no era de diversión o escepticismo, era la de alguien que acababa de ser confrontado con un fallo real en su planificación. «Esas son consideraciones válidas»,
admitió, y su voz sonó diferente ahora, menos arrogante, más calculadora. Pero nuestros consultores financieros locales aseguraron que los riesgos están dentro de márgenes aceptables. Lucía no desvió la mirada. Con todo respeto, señor, si los consultores que analizaron esto son los mismos que proyectaron un 18% de retorno anual sin considerar las fluctuaciones a largo plazo, tal vez valga la pena revisar los números con una segunda opinión. La frase fue dicha con tanta naturalidad, con tanta lógica sencilla, que los 4 hombres de la mesa no pudieron encontrar una réplica inmediata. El ejecutivo del bigote canoso cerró la carpeta y se reclinó en la silla frotándose la cara con las manos. El joven asiático miraba a Lucía como si fuera un fenómeno que no podía explicar. Y había otro punto que me llamó la atención, continuó Lucía, animada por el hecho de que nadie la había interrumpido aún. Mencionaron alianzas con la constructora Olmedo y la ingeniería Prado para la ejecución de las obras. Leí en el periódico hace unos meses que ambas empresas están siendo investigadas por sobrecostes en contratos públicos anteriores. Aunque las investigaciones no lleguen a nada, asociar el proyecto a empresas bajo sospecha puede afectar la percepción de futuros inversores y complicar la captación de recursos adicionales si fuera necesario. Ricardo Montenegro se puso pálido. No era palidez de rabia, sino de shock genuino. ¿Cómo diablos una niña de 10 años sabía sobre investigaciones en constructoras españolas? ¿Cómo lograba conectar esos puntos con implicaciones financieras a largo plazo? Miró a Elena, que seguía allí parada, claramente sin entender lo que se discutía, pero percibiendo por el ambiente que algo serio estaba ocurriendo. ¿Quién eres?, preguntó Ricardo Montenegro en voz baja, y esta vez no había burla ni superioridad en su tono, solo perplejidad genuina. ¿Cómo sabe una niña estas cosas? Lucía respiró hondo. Mis abuelos me enseñaron. Mi abuelo era intérprete y me enseñó idiomas desde pequeña. Mi abuela era contadora y me enseñó sobre economía y finanzas. Ellos siempre decían que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Había una tristeza sutil en su voz al mencionar a sus abuelos, pero también orgullo. Ricardo Montenegro lo captó. No era tan insensible como para no darse cuenta de que había una historia detrás de esa niña, y por primera vez en la noche sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir en mucho tiempo: vergüenza. Recordó los comentarios burlones que había hecho antes, las risas sobre pedir consejos a la camarera o a la niña del rincón. Aquellas palabras que había dicho con tanta crueldad, seguro de que estaban protegidas por la barrera del idioma, ahora volvían para atormentarlo. Lucía lo había oído todo, entendido todo, y aún así se había acercado a la mesa no con rabia, sino con preguntas legítimas basadas en conocimiento real. El ejecutivo pelirrojo rompió el silencio. Se dirigió a Lucía con respeto evidente en la voz. Mencionaste el problema de los costes y las cuestiones con las constructoras. ¿Hay algo más que hayas notado al escuchar nuestra conversación? Lucía vaciló un momento mirando a su madre. Elena estaba completamente perdida, pero podía ver que su hija no estaba siendo expulsada ni reprendida. Al contrario, aquellos hombres poderosos estaban escuchando a Lucía con atención. Le dio un pequeño asentimiento a su hija, una señal silenciosa para que continuara. Está el tema de las licencias ambientales, dijo Lucía, volviéndose hacia los ejecutivos. Los oí mencionar que el proyecto pasaría por áreas de protección en el interior. El proceso de licencias en España puede tardar años, especialmente si hay oposición de ONGs o comunidades locales. Si ese tiempo no está adecuadamente previsto en el cronograma, puede haber retrasos significativos que impactarían todo el flujo de caja del proyecto. El ejecutivo del bigote canoso soltó una risa corta, pero no era de burla, era de reconocimiento. Tiene toda la razón, dijo dirigiéndose a Ricardo Montenegro. Nuestros consultores dijeron que las licencias estarían resueltas en 6 meses. Pero si tenemos en cuenta procesos judiciales y recursos, estamos hablando de al menos 2 años, tal vez 3. Ricardo Montenegro se pasó la mano por el cabello canoso, claramente afectado. Miró los documentos esparcidos sobre la mesa,
luego de nuevo a Lucía. Había algo profundamente perturbador en darse cuenta de que una niña de 10 años, sentada en un rincón de un restaurante, había identificado en minutos fallos que un equipo de consultores caros no había señalado adecuadamente. «Lucía», dijo finalmente, y usó su nombre por primera vez con respeto real. «Tienes un talento extraordinario y necesito pedirte disculpas. Antes hice comentarios extremadamente irrespetuosos sobre ti y tu madre, creyendo que no entenderían. Eso fue cruel e inaceptable por mi parte». La traducción mental que Elena lograba hacer de algunas palabras en inglés finalmente la alcanzó. Entendió que él se estaba disculpando. Su rostro mostró sorpresa, luego confusión y después una emoción que no lograba nombrar completamente. Lucía miró a su madre y sonrió levemente. Luego se volvió hacia Ricardo Montenegro. «Acepto sus disculpas», dijo ella simplemente, «y espero que revisen los números del proyecto con más cuidado. Sería triste ver una inversión tan grande fracasar por falta de un análisis adecuado». El ejecutivo asiático rió suavemente esta vez. «Sería triste, sí», asintió. «Muy triste y muy caro». Ricardo Montenegro se quedó en silencio un largo rato, mirando a Lucía con una intensidad que rozaba la incomodidad. Entonces tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Lucía, me gustaría hacerte una propuesta. Mañana por la mañana mi equipo y yo nos reuniremos en la oficina para revisar completamente este proyecto. Me gustaría que tú y tu madre estuvieran presentes. Quiero que veas los documentos completos y nos digas todo lo que veas mal». Elena finalmente entendió lo suficiente para reaccionar. Sacudió la cabeza vigorosamente. «Eso es imposible, señor. Yo trabajo mañana por la mañana y Lucía es solo una niña. Ella no puede involucrarse en negocios así». Ricardo Montenegro miró a Elena por primera vez esa noche, viendo realmente quién era. No una camarera genérica, sino una madre que claramente había criado a una hija extraordinaria en circunstancias difíciles. «Entiendo sus preocupaciones», dijo, haciendo un esfuerzo por hablar despacio en inglés para que Elena pudiera seguir al menos una parte. «Pero su hija acaba de identificar problemas que pueden ahorrarme millones de euros en pérdidas futuras. Eso vale mucho. Pagaré por su tiempo, el de ambas. Y garantizo que esto se hará de forma completamente apropiada y segura». Elena miró a Lucía, que tenía los ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Mamá», dijo Lucía en español, tocando la mano de Elena. «Puedo ayudar, realmente puedo». Los otros clientes del restaurante se habían percatado de la escena inusual. Algunas personas miraban discretamente, intentando entender qué estaba pasando en esa mesa. El gerente del Elite observaba desde lejos, claramente preocupado, pero sin saber si debía intervenir. Finalmente Elena suspiró. Sabía que aquello era una locura. Sabía que había riesgos, pero mirando el rostro de su hija, viendo esa chispa de determinación e inteligencia que reconocía de sus propios padres, Elena no pudo decir que no. «Está bien», dijo bajito, «pero yo iré con ella. No dejo a mi hija sola con extraños, no importa quiénes sean». Ricardo Montenegro asintió con respeto. «Claro, es exactamente como debe ser». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Elena. «Esta es la dirección de nuestra oficina en la calle Serrano. Mañana a las 10. Y por favor», dijo mirando a Elena a los ojos con sinceridad, «acepten mis disculpas por mi comportamiento de esta noche. No hay justificación para la forma en que las traté». Elena tomó la tarjeta con dedos temblorosos y asintió. Lucía hizo una pequeña reverencia educada y volvió a su sitio en el rincón del salón. Se sentó, cogió el cuaderno de dibujo de nuevo, pero sus manos temblaban tanto que no podía sostener el lápiz correctamente. Acababa de suceder algo que lo cambiaría todo. La mañana siguiente llegó con el sol fuerte típico de Madrid en verano. Elena apenas había podido dormir. Había pasado toda la madrugada acostada en la cama estrecha del pequeño piso de 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés, repasando mentalmente cada segundo de aquella noche en el restaurante.
El miedo a perder el empleo la consumía por dentro. Era la única fuente de ingresos que poseía, y sin ese sueldo no tendría cómo pagar el alquiler, el colegio de Lucía, las facturas básicas que ya venían ajustadas cada mes. Lucía había dormido profundamente, como si nada extraordinario hubiera pasado. Elena la había observado varias veces durante la noche, entrando silenciosamente en la pequeña habitación que compartían. La niña estaba de cara a la pared, abrazada a su almohada gastada, respirando con tranquilidad. ¿Cómo lograba tener esa paz después de todo? Elena no comprendía completamente la fuerza que habitaba dentro de su hija. El teléfono sonó exactamente a las 8 de la mañana. Elena contestó con el corazón a mil, reconociendo el número del restaurante. Era el gerente. Su voz sonaba tensa, formal. Le pidió a Elena que se presentara en L'Élite esa misma mañana para una reunión urgente. No dio detalles, solo dijo que era importante. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Aquello solo podía significar una cosa: despido. Preparó un café rápido, dejó a Lucía tomando chocolate con pan en la pequeña mesa de la cocina y salió apresurada. El trayecto en metro hasta la estación de Colón nunca le había parecido tan largo. Elena subía por la Castellana a pie, sintiendo el estómago revuelto por la ansiedad. ¿Cómo le explicaría a Lucía que habían perdido su principal sustento? ¿Cómo empezarían de cero otra vez? Cuando llegó al restaurante, el salón estaba vacío y silencioso, tan diferente del movimiento frenético de las noches. Las sillas estaban del revés sobre las mesas, y la luz natural que entraba por los ventanales revelaba cada detalle del espacio lujoso. El gerente la esperaba cerca del mostrador, y su rostro serio confirmaba los peores temores de Elena. Pero entonces se dio cuenta de que no estaba solo. Sentado en una de las mesas cerca de la ventana estaba Ricardo Montenegro. El empresario vestía ropa informal, vaqueros y camisa blanca, muy diferente al traje impecable de la noche anterior. Sostenía una taza de café y miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Cuando oyó los pasos de Elena, se giró y se levantó. Elena se detuvo, confundida. ¿Qué hacía aquel hombre allí? El gerente le hizo un gesto para que se acercara. Con las piernas temblando, Elena caminó hasta la mesa. Ricardo Montenegro la observaba con una expresión que ella no lograba descifrar. Ya no había arrogancia en aquella mirada. Había algo diferente, algo que parecía cercano a la vergüenza. El empresario pidió permiso y comenzó a hablar en un inglés pausado, que el gerente traducía simultáneamente. Dijo que había pasado toda la noche sin poder dormir, que la imagen de la niña y sus palabras seguían resonando en su mente, que se avergonzaba de cómo se había comportado, de haber tratado a Elena y a su hija con tanto desprecio. Elena escuchaba en silencio, sin saber cómo reaccionar. No esperaba aquello. Esperaba ser despedida, esperaba broncas y complicaciones, pero no esperaba una disculpa de un hombre tan poderoso. Ricardo Montenegro continuó hablando. Dijo que había mandado investigar discretamente quiénes eran Elena y Lucía. Había descubierto lo de los padres de Elena, su formación académica interrumpida, la tragedia que lo había cambiado todo. Y por primera vez en muchos años, dijo, sintió una vergüenza real de sí mismo. Pero entonces, el empresario hizo algo completamente inesperado. Pidió hablar con Lucía. Dijo que necesitaba su ayuda para revisar la inversión que había mencionado la noche anterior. Las observaciones que la niña había hecho eran demasiado precisas para ser ignoradas. Quería entender mejor lo que ella había percibido. Quería que explicara con más detalle los riesgos que había señalado. Elena se quedó en shock. Aquello parecía irreal. Un multimillonario internacional pidiendo ayuda a su hija de 10 años. Intentó protestar. Dijo que Lucía era solo una niña, que no podía asumir tal responsabilidad, que seguramente él tenía consultores profesionales mucho más capacitados. Pero Ricardo Montenegro fue firme. Dijo que precisamente por ser una niña, Lucía veía las cosas sin los vicios e intereses que muchos adultos cargaban, que su perspectiva era valiosa exactamente por ser genuina. El gerente del restaurante,
que seguía todo en silencio, intervino para decir que Elena no sería despedida. Al contrario, que el establecimiento lamentaba lo ocurrido y que ella seguiría trabajando normalmente si así lo deseaba. Elena apenas podía procesar todo aquello. En cuestión de horas, su realidad había cambiado por completo. Aquella misma tarde, Elena recogió a Lucía en el colegio público donde estudiaba. Durante el trayecto de vuelta a casa, intentó explicarle con cuidado lo que había sucedido. Lucía escuchó todo con atención, haciendo preguntas puntuales, procesando la información con esa madurez desconcertante que siempre demostraba. Cuando su madre le preguntó si le gustaría ayudar al empresario, Lucía se quedó en silencio unos segundos antes de responder que sí, pero solo si su madre se lo permitía, y estaba presente todo el tiempo. 2 días después, Elena y Lucía estaban en una sala de reuniones de un hotel de lujo en la zona de las 4 Torres. Ricardo Montenegro las recibió personalmente, acompañado de 2 ejecutivos de su empresa y de un traductor profesional. La sala era amplia, con una mesa enorme de madera barnizada rodeada de sillas de cuero. Había una pared entera ocupada por una pantalla digital donde podían proyectar documentos y hojas de cálculo. Lucía se sentó en una de las sillas, que era demasiado grande para ella. Sus piernas se balanceaban sin tocar el suelo. Elena se quedó a su lado, apretando discretamente la mano de su hija por debajo de la mesa. Ricardo Montenegro comenzó presentando los documentos de la inversión. Se trataba de un proyecto multimillonario para construir y gestionar una red de autopistas privatizadas que conectaría ciudades de Toledo y Ciudad Real con el puerto de Algeciras. En el papel, todo parecía impresionante. Proyecciones de tráfico, estimaciones de ingresos por peajes, análisis de viabilidad firmados por consultorías de renombre. Pero cuando Lucía comenzó a examinar los documentos proyectados en la pantalla, su expresión cambió. Pidió que ampliaran algunas secciones específicas, preguntó sobre las premisas usadas en los cálculos. Cuestionó datos que parecían inconsistentes. Con una voz calmada y educada, pero absolutamente precisa, Lucía comenzó a señalar problemas. Primero, las proyecciones de tráfico se basaban en datos de crecimiento económico que no reflejaban la realidad de la zona en los últimos años. Segundo, el cálculo de la tasa interna de retorno no consideraba adecuadamente los riesgos de inflación. La inversión se haría en una moneda fuerte, pero los ingresos dependerían de un mercado local cuya capacidad de pago por peajes no estaba debidamente protegida. Los ejecutivos miraban a aquella niña de 10 años con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Cómo sabía sobre tasas de retorno? ¿Cómo entendía de coberturas financieras? Lucía explicaba con una sencillez desconcertante, usando ejemplos prácticos que cualquiera podría comprender. Hablaba sobre el riesgo como si hablara de recetas de cocina, sobre volatilidad como quien explica los cambios de clima. Pero lo más impresionante estaba por venir. Lucía pidió ver los contratos firmados con las empresas socias locales. Cuando los documentos aparecieron en la pantalla, comenzó a leer con atención. De repente, se detuvo en un nombre específico. Era una constructora que sería responsable de una parte significativa de las obras. Lucía preguntó si habían comprobado el historial de esa empresa en los últimos 5 años. Ricardo Montenegro dijo que sí, que la empresa tenía buenas referencias y proyectos terminados, pero Lucía sacudió la cabeza. Dijo que recordaba haber visto ese nombre en un periódico antiguo, asociado a investigaciones sobre sobrecostes en obras públicas. Pidió permiso para usar el ordenador y con la ayuda del traductor para navegar en sitios de noticias, encontró reportajes que confirmaban sus sospechas. La constructora en cuestión había sido objeto de investigaciones en 2 comunidades autónomas diferentes. Aunque no había sido formalmente condenada, había pruebas sólidas de irregularidades en contratos anteriores. Las obras presentaban retrasos crónicos y costes siempre por encima de lo previsto. Y había algo más grave. Documentos judiciales sugerían vínculos entre directivos de la constructora y uno de los socios minoritarios del propio fondo de Ricardo Montenegro.
El ambiente en la sala cambió drásticamente. Ricardo Montenegro se puso pálido. Pidió que ampliaran esa información en la pantalla. Comenzó a hacer llamadas urgentes, hablando rápidamente en inglés con personas de su oficina en Estados Unidos. Los ejecutivos presentes intercambiaban miradas tensas, dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de revelarse. Lucía permaneció sentada, quieta, observando el movimiento a su alrededor. Elena le apretaba la mano con fuerza, dividida entre el orgullo por lo que su hija acababa de hacer y el miedo por lo que aquello podría desencadenar. Estaban tratando con valores astronómicos, con personas extremadamente poderosas, con tramas que involucraban a diferentes países. En las horas siguientes, la situación se desarrolló rápidamente. Ricardo Montenegro ordenó una investigación completa de todos los socios involucrados en el proyecto. Se convocó a auditores. Los abogados empezaron a revisar contratos, y cuanto más profundo investigaban, más pruebas surgían de que Lucía tenía toda la razón. No se trataba solo de una constructora problemática. Había una trama compleja, montada para inflar costes, facturar servicios por encima de su valor y desviar recursos del proyecto. El socio minoritario del fondo, un hombre llamado Diego Padrón, tenía vínculos directos con 3 de las 5 empresas involucradas en la construcción. Había estructurado el negocio de forma que, independientemente del éxito del proyecto, sus empresas recibirían cantidades garantizadas. Si la obra se terminaba, se lucrarían con contratos inflados. Si fracasaba, recibirían indemnizaciones previstas en las cláusulas de rescisión. Era un plan perfecto de enriquecimiento sin riesgo, a costa de los otros inversores. Ricardo Montenegro estaba furioso. Convocó una reunión de emergencia con todos los socios del fondo. La reunión se realizó por videoconferencia, con participantes conectados desde Nueva York, Londres y Madrid. Montenegro presentó todas las pruebas recogidas, mostró los documentos encontrados y confrontó a Diego Padrón directamente. Las acusaciones eran demasiado graves para ser ignoradas. Padrón intentó defenderse, alegando que todo estaba dentro de la legalidad, que las empresas estaban cualificadas y que los vínculos eran conocidos por todos. Pero cuando Montenegro presentó documentos que mostraban que Padrón había omitido deliberadamente información sobre investigaciones en curso y había manipulado proyecciones financieras para hacer el proyecto más atractivo, ya no hubo forma de negarlo. La reunión terminó con una votación. Padrón fue apartado inmediatamente de todas las funciones ejecutivas en el fondo y sus participaciones serían adquiridas obligatoriamente por los otros socios. Se iniciarían procesos judiciales para recuperar fondos y exigirle responsabilidades civiles. El proyecto de inversión en España sería completamente reestructurado o cancelado, dependiendo de los resultados de auditorías independientes. Cuando todo terminó, ya era de noche. Lucía estaba cansada, reclinada en la silla grande, sosteniendo un vaso de zumo de naranja que alguien le había traído. Elena la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Su hija pequeña, esa niña que aún jugaba con muñecas en casa, acababa de desmantelar una trama millonaria de fraude empresarial. Ricardo Montenegro se acercó a ellas. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo parecido a la gratitud. Se sentó al lado de Lucía y le dijo, en un inglés sencillo que ella pudiera entender fácilmente, que había salvado al fondo de inversión de una pérdida catastrófica, que si el proyecto hubiera seguido adelante como estaba planeado, se habrían perdido cientos de millones de euros. Hizo entonces una promesa. Dijo que cumpliría con una compensación financiera para la familia, no como pago por el trabajo de Lucía, sino como un reconocimiento genuino de lo que había hecho. Y más que eso, quería ayudar a garantizar que Lucía y Elena pudieran tener mejores oportunidades de ahí en adelante. Elena quiso protestar, decir que no esperaban nada a cambio, pero Montenegro fue firme. Dijo que no era caridad, sino justicia, y que después de años haciendo negocios sin mirar verdaderamente a las personas a su alrededor, aquella era su oportunidad de hacer algo correcto. Aquella noche, cuando regresaron al pequeño piso en Lavapiés,
Elena y Lucía se sentaron juntas en el sofá gastado del salón. La televisión estaba apagada. El silencio solo lo rompían los sonidos lejanos de la calle. Elena abrazó a su hija y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de gratitud por todo lo que estaba cambiando. Lucía descansaba la cabeza en el hombro de su madre, cansada pero satisfecha. Había hecho lo que creía correcto. Había defendido a su madre de la humillación. Había usado lo que aprendió de sus abuelos para ayudar a resolver un problema real. Y ahora, por primera vez desde que sus abuelos se fueron, sentía que tal vez las cosas podrían mejorar de verdad. Pero ninguna de las dos imaginaba que aquello era solo el comienzo de una transformación aún mayor que estaba por venir. La noticia sobre el caso comenzó a circular discretamente en los círculos financieros internacionales. Aunque Ricardo Montenegro había intentado mantener todo lo más confidencial posible, era imposible ocultar completamente un escándalo de ese tamaño. Los inversores querían saber qué había pasado, por qué un socio importante había sido apartado de forma tan abrupta, como un proyecto multimillonario había sido cancelado de la noche a la mañana. En poco tiempo, periodistas especializados en economía empezaron a investigar. Uno de ellos, un hombre llamado Rafael Durán, trabajaba para un portal de noticias independiente centrado en la transparencia corporativa. Rafael tenía una sólida reputación revelando tramas financieras complejas y no se dejaba intimidar por las presiones de empresas poderosas. Había oído rumores vagos sobre el caso durante un almuerzo con una fuente en el mercado financiero. Algo sobre un fraude descubierto en un fondo internacional, algo sobre un giro inesperado. Pero el detalle que realmente llamó su atención fue una mención de pasada. Una niña había identificado inconsistencias que los consultores adultos no percibieron. Rafael era escéptico por naturaleza. Historias así solían ser exageradas o distorsionadas, pero algo en ese relato le intrigaba. Empezó a investigar por su cuenta, haciendo llamadas, hablando con fuentes, uniendo piezas sueltas. Y así fue como descubrió que el episodio había comenzado en un restaurante de Madrid, L'Élite, durante una cena de negocios. Logró confirmar que Ricardo Montenegro, de hecho, había cenado allí la noche en cuestión. Logró descubrir que una camarera llamada Elena Castro trabajaba en el establecimiento y tenía una hija de 1910 años. Y cuando empezó a cruzar información sobre el proyecto de inversión que había sido cancelado, Rafael se dio cuenta de que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Los documentos públicos disponibles sobre las empresas involucradas en el proyecto mostraban una red compleja de relaciones empresariales, contratos firmados semanas antes del anuncio oficial de la inversión, movimientos financieros sospechosos entre empresas socias. Todo apuntaba a una trama que había sido montada con antelación, diseñada para lucrarse independientemente del resultado real del proyecto. Rafael publicó un primer artículo explorando las inconsistencias financieras del proyecto sin mencionar a Lucía directamente. Hablaba sobre fallos en la auditoría, sobre conflictos de intereses no declarados, sobre la necesidad de mayor transparencia en grandes inversiones internacionales. El artículo tuvo una repercusión moderada, generando discusiones en foros especializados y algunas citas en medios más grandes. Pero Rafael sabía que había más. Quería entender cómo se había descubierto aquel fraude complejo. Quería saber si era verdad que una niña de 10 años realmente había identificado problemas que profesionales experimentados no percibieron. Después de semanas de investigación cuidadosa, logró localizar a Elena y pidió una entrevista. Elena estaba asustada cuando recibió el primer contacto del periodista. No quería exposición, no quería que Lucía se convirtiera en titular de periódico, pero Rafael fue respetuoso en su enfoque. Explicó que no estaba interesado en el sensacionalismo, sino en entender cómo seguían ocurriendo tramas así y cómo podían evitarse. Dijo que la historia podría ayudar a educar a inversores
y prevenir fraudes futuros. Después de hablar con Ricardo Montenegro, quien le aseguró que la exposición podría ser beneficiosa si se hacía de la forma correcta, Elena aceptó hablar con Rafael. Se reunieron en una cafetería tranquila en Chamberí, lejos del bullicio del centro. Lucía estaba en el colegio y Elena aprovechó su día libre para la charla. Durante 2 horas, Elena contó toda la historia. Habló sobre la noche en el restaurante, sobre la humillación que había sufrido, sobre el momento en que Lucía se levantó y caminó hacia la mesa de los ejecutivos. Explicó lo de los abuelos de Lucía, el ambiente intelectual en el que la niña había crecido, la tragedia que lo había cambiado todo. Rafael escuchaba fascinado, tomando notas detalladas, confirmando cada detalle. El artículo que Rafael publicó una semana después tenía un tono completamente diferente a los reportajes sensacionalistas que Elena temía. El título era sencillo: «Cómo el prejuicio casi le cuesta millones a un fondo internacional». El texto narraba la historia con respeto, destacando no solo la inteligencia de Lucía, sino también la arrogancia que ciega a las personas en posiciones de poder y las consecuencias de ello. El reportaje se hizo viral. En cuestión de días, se compartía en redes sociales, se discutía en programas de televisión y se citaba en columnas económicas de periódicos importantes. La gente se identificaba con la historia de la camarera humillada y la hija valiente. Admiraban la forma en que una niña había logrado ver más allá de las apariencias y defender a su propia madre. Pero la repercusión también trajo complicaciones. El teléfono de Elena no dejaba de sonar, periodistas pidiendo entrevistas, programas de televisión queriendo que Lucía apareciera, personas ofreciendo todo tipo de oportunidades. Elena se sentía completamente perdida, sin saber cómo lidiar con aquella avalancha de atención. Fue en ese momento cuando sucedió algo inesperado. Una tarde, Elena recibió una llamada de un número que no reconoció. Cuando contestó, oyó una voz femenina educada presentándose como secretaria del profesor Antonio Ferrer, del Departamento de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor quería hablar con Elena, si tenía disponibilidad. Elena estaba confundida, pero aceptó devolver la llamada. Cuando habló con el profesor, él le explicó que había reconocido el apellido Castro en uno de los artículos sobre el caso. Recordaba muy bien a Elena de sus tiempos en la facultad. Era una de las alumnas más brillantes de su promoción, siempre participativa, con un razonamiento económico afilado y un gran potencial académico. Antonio Ferrer se había sorprendido cuando Elena simplemente desapareció en el 3er año. En aquel momento, no había logrado descubrir qué había pasado. Ahora, leyendo sobre la historia, lo comprendía. Y estaba profundamente conmovido no solo por la tragedia que Elena había enfrentado, sino por la valentía e inteligencia de su hija. El profesor hizo una propuesta que dejó a Elena sin palabras. Conocía la difícil situación financiera que enfrentaba y entendía que retomar los estudios parecía imposible. Pero él estaba dispuesto a ayudar. Conseguiría una beca completa para que Elena volviera a cursar economía, con la posibilidad de validar los créditos que ya había completado años atrás. Además, ofrecía orientación académica para Lucía cuando estuviera lista, conectándola con programas educativos especiales para jóvenes con aptitudes excepcionales. Elena no pudo responder de inmediato. Solo lloró al teléfono, sosteniendo el aparato con fuerza. Era un sueño que había enterrado hacía tanto tiempo. Después de la tragedia con sus padres, después de asumir la responsabilidad total de Lucía, simplemente había aceptado que aquel capítulo de su vida estaba cerrado. Trabajar como camarera era lo que necesitaba hacer para sobrevivir, y estaba en paz con ello. Pero ahora de repente, alguien le ofrecía la oportunidad de reabrir esa puerta, de volver a ser la Elena que estudiaba economía con pasión, que soñaba con trabajar en políticas públicas, que quería entender y transformar la realidad social del país. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Aquella noche, cuando Lucía llegó del colegio, Elena la sentó en el sofá y le contó la llamada del profesor. Le explicó que significaría cambios, sacrificios,
una rutina aún más apretada intentando compaginar trabajo y estudios, pero también significaría la oportunidad de construir un futuro mejor para ambas. Lucía escuchó todo con atención, y cuando su madre terminó de hablar, la niña hizo una pregunta sencilla. ¿Tú quieres hacer esto, mamá? Elena respondió con honestidad. Dijo que sí, que siempre lo había querido, que estudiar economía era una pasión que había intentado enterrar pero que nunca había muerto del todo. Lucía entonces sonrió y dijo que su madre debía aceptar, que encontrarían la forma de que funcionara. Elena comenzó las clases 3 semanas después. Logró ajustar sus horarios en el restaurante para trabajar principalmente de noche y los fines de semana, liberando las mañanas y tardes para las clases en la universidad. Era agotador. Dormía pocas horas, estudiaba en los descansos, hacía trabajos durante la madrugada, después de que Lucía se durmiera. Pero había una energía diferente en ella ahora, una chispa que se había vuelto a encender. Lucía, por su parte, demostraba una madurez impresionante. Ayudaba en las tareas domésticas sin quejarse, hacía sus propios deberes con autonomía, nunca reclamaba atención en momentos inoportunos, entendía la importancia de lo que su madre estaba haciendo y se sentía orgullosa de ello. Fue durante este periodo cuando llegó una carta inesperada. Era de un programa internacional llamado Young Minds Initiative, con sede en Suiza, y centrado en identificar y desarrollar a jóvenes con talentos excepcionales en áreas como ciencias, matemáticas, idiomas y economía. El programa ofrecía mentoría remota y presencial, becas de estudio, acceso a recursos educativos avanzados y oportunidades de intercambio. Se habían enterado de la historia de Lucía a través de los reportajes y querían invitarla a participar. Enviaron una carta formal explicando cómo funcionaba el programa, cuáles eran los beneficios y cuál era el proceso de selección. Pero dejaron claro que, en el caso de Lucía, la selección era solo una formalidad. Ya estaban convencidos de su potencial. Elena leyó la carta varias veces, incrédula. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Un programa internacional de prestigio queriendo incluir a su hija de 10 años, ofreciendo recursos, mentoría, oportunidades que costaban fortunas. Tenía miedo de que fuera algún tipo de estafa, pero cuando investigó sobre el Young Minds Initiative, descubrió que era absolutamente legítimo. Un programa respetado, con exalumnos trabajando en universidades de élite, empresas importantes y organizaciones internacionales. Cuando le mostró la carta a Lucía, esperaba que su hija se emocionara. Pero la reacción de Lucía fue diferente a lo que imaginaba. La niña leyó todo con cuidado, hizo preguntas sobre cómo funcionaría, sobre qué se esperaría de ella. Y entonces, con esa voz calmada que usaba para las decisiones importantes, Lucía dijo que solo aceptaría participar cuando estuviera segura de que su madre también estaba estudiando. Elena intentó argumentar. Dijo que aquella era una oportunidad única para Lucía, que no podía desperdiciarla por su culpa. Pero Lucía fue firme. Explicó que no quería seguir un camino sola mientras dejaba a su madre atrás, que sus abuelos siempre enseñaron que el conocimiento era algo para compartir, no para acumular individualmente, que quería crecer junto a su madre, no lejos de ella. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Elena. Abrazó a su hija y le prometió que seguiría estudiando, que no se rendiría. Y fue solo entonces cuando Lucía aceptó la invitación del programa. Los organizadores del Young Minds Initiative quedaron impresionados cuando recibieron la respuesta de Lucía explicando su condición. En lugar de considerarlo un problema, lo vieron como una demostración aún mayor de madurez y valores. Decidieron no solo aceptar a Lucía, sino también ofrecer apoyo para que Elena continuara sus estudios, proporcionando una beca adicional que ayudaría económicamente a la familia y permitiría que Elena redujera su jornada laboral en el restaurante. La noticia se difundió rápidamente. La historia de la niña que solo aceptó una oportunidad internacional después de asegurarse de que su madre también pudiera estudiar emocionó a miles de personas. Llegaban mensajes de apoyo de todo el mundo. Los educadores comentaban la importancia de los valores familiares.
Los psicólogos elogiaban la madurez emocional de Lucía. Ricardo Montenegro, que seguía todo desde lejos, se sintió igualmente conmovido. Cumplió la promesa que había hecho, transfiriendo una cantidad significativa a una cuenta a nombre de Elena y Lucía. No era una fortuna que cambiaría todo de la noche a la mañana, pero era lo suficiente para garantizar estabilidad financiera, pagar deudas antiguas y crear una reserva de seguridad. Por primera vez en años, Elena sintió que podía respirar sin el peso constante de la preocupación financiera. Por primera vez desde la tragedia con sus padres, podía pensar en el futuro sin miedo. Y Lucía, observando todo a su alrededor con esos ojos atentos e inteligentes, entendía que estaban viviendo el comienzo de algo nuevo. Pero mientras todo esto sucedía, había una tensión creciendo entre bambalinas. Diego Padrón, el socio apartado del fondo de inversión, no había aceptado la derrota en silencio. Había contratado a abogados poderosos y estaba montando una defensa agresiva, alegando que había sido acusado injustamente y que su despido había sido ilegal. Más que eso, estaba investigando cómo se habían descubierto sus irregularidades, y el nombre de Lucía empezaba a aparecer en sus conversaciones con los abogados. Ricardo Montenegro se enteró de esto a través de sus propios contactos jurídicos y se preocupó. Padrón era conocido por ser vengativo cuando se le contrariaba. Montenegro sabía que debía proteger a Elena y a Lucía de cualquier represalia. Contrató a un abogado para representar los intereses de la familia y garantizar que estuvieran legalmente protegidas contra cualquier intento de intimidación. Elena no tenía idea de la tormenta que se formaba a su alrededor. Estaba centrada en equilibrar el trabajo, los estudios y el cuidado de Lucía. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a su hija al colegio, iba a la universidad, asistía a clase, recogía a Lucía al final de la tarde, volvía a casa, ayudaba con los deberes, preparaba la cena, iba a trabajar al restaurante y volvía tarde por la noche para estudiar unas horas más antes de dormir. Era una rutina agotadora, pero Elena se sentía viva de una forma que no experimentaba desde hacía años. Cada clase era un redescubrimiento. Cada concepto económico que comprendía era una victoria pequeña pero significativa. Y ver a Lucía florecer también, participando en las sesiones remotas del Young Minds Initiative, hablando con mentores de otros países, absorbiendo conocimiento con esa facilidad natural, hacía que todo valiera la pena. Una tarde, cuando volvían juntas a casa después de que Elena recogiera a Lucía del colegio, ambas caminaban por la calle tranquila del barrio hablando sobre el día. Lucía contaba una actividad de matemáticas que había hecho durante la mentoría online, animada con un concepto nuevo que había aprendido. Elena escuchaba sonriendo, haciendo preguntas genuinamente interesada. Fue en ese momento, caminando codo con codo bajo el sol de la tarde, cuando Elena se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Unos meses atrás, solo era una camarera cansada, sin esperanzas, sobreviviendo día a día. Ahora era de nuevo una estudiante universitaria, con sueños reavivados, con un futuro que parecía posible. Y Lucía ya no era la niña invisible sentada en un rincón del restaurante. Era una joven con oportunidades, con reconocimiento, con un mundo de posibilidades abriéndose ante ella. Pero aún quedaba un último desafío por delante, una revelación final que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta entonces. Pasaron 3 meses desde que Elena retomó los estudios. La rutina intensa continuaba, pero ahora había un ritmo establecido, una sensación de que todo estaba en su lugar. Lucía participaba activamente en las sesiones del Young Minds Initiative, impresionando a sus mentores con observaciones perspicaces y una capacidad analítica que iba mucho más allá de su edad. Elena, por su parte, destacaba de nuevo en la universidad, recuperando rápidamente el tiempo perdido e incluso ayudando a compañeros más jóvenes en conceptos complejos de economía. Pero la paz que Elena tanto deseaba aún no había llegado por completo. Ricardo Montenegro la buscó personalmente una mañana,
apareciendo en el piso de lavapiés con una expresión grave que inmediatamente alertó a Elena de que algo iba mal. Pidió entrar y los tres se sentaron en el pequeño salón. Lucía, que estaba de vacaciones escolares, se quedó al lado de su madre, percibiendo la seriedad del momento. Montenegro explicó que Diego Padrón había interpuesto una demanda judicial contra el fondo de inversión, alegando difamación y despido improcedente. Pero lo que realmente preocupaba no era la demanda en sí, que los abogados consideraban infundada, sino el hecho de que Padrón intentaba involucrar a Lucía directamente en el proceso. Argumentaba que los análisis realizados por una niña de 10 años no tenían validez técnica y que se habían utilizado de forma irresponsable para justificar decisiones millonarias. Elena sintió que se le helaba la sangre. La idea de que su hija pudiera ser arrastrada a un proceso judicial la aterraba. Lucía, por el contrario, permaneció tranquila, procesando la información con esa madurez que siempre demostraba. Le preguntó a Montenegro qué pretendía exactamente Padrón, y el empresario explicó que quería cuestionar públicamente la competencia de Lucía, desacreditar sus observaciones y posiblemente intimidar a la familia para que no cooperaran con las investigaciones en curso. Montenegro dejó claro que tenía un equipo jurídico listo para proteger a Elena y a Lucía. Aseguró que Padrón no lograría causar daños reales, pero advirtió que los próximos meses podrían ser incómodos. Habría audiencias, testimonios, exposición en los medios. Elena tendría que decidir si quería enfrentar aquello o si prefería intentar un acuerdo que terminara con todo rápidamente. Lucía miró a su madre y dijo con voz firme que no habían hecho nada malo, que ella solo había señalado inconsistencias reales en documentos que cualquier persona atenta podría haber identificado, que esconderse ahora sería como decir que tenían miedo o vergüenza, cuando en realidad debían estar orgullosas de haber evitado un fraude. Elena respiró hondo, miró a su hija, vio la determinación en esos ojos jóvenes pero fuertes, y tomó su decisión. Le dijo a Montenegro que enfrentarían lo que fuera necesario, que no se dejarían intimidar y que cooperarían plenamente con cualquier proceso legal, porque la verdad estaba de su lado. Las semanas siguientes fueron de hecho un reto. Los abogados de Padrón intentaron varios enfoques intimidatorios. Enviaron notificaciones formales, hicieron declaraciones públicas cuestionando la ética de usar a una niña en análisis financieros, sugirieron que Elena estaba explotando a su hija para beneficio personal. La prensa sensacionalista empezó a publicar artículos con titulares provocadores, y algunos comentaristas en redes sociales cuestionaban si Lucía realmente tenía el conocimiento que alegaban o si todo era un montaje bien orquestado. Elena sentía que la presión aumentaba cada día. Hubo momentos en los que se despertaba en mitad de la noche preguntándose si había tomado la decisión correcta, si no debería haber aceptado un acuerdo discreto para ahorrarle a Lucía toda esa exposición. Pero siempre que miraba a su hija, veía la misma serenidad, la misma certeza de que estaban haciendo lo correcto. El profesor Antonio Ferrer fue un apoyo fundamental en este periodo. Acompañaba a Elena de cerca, ofrecía apoyo emocional y académico, se aseguraba de que ella no abandonara los estudios a pesar de toda la turbulencia. También se ofreció a testificar, si era necesario, sobre la auténtica capacidad intelectual de Lucía y sobre el entorno educativo que sus abuelos le habían proporcionado. Rafael Durán, el periodista que había publicado el primer artículo respetuoso sobre el caso, siguió investigando. Descubrió que Diego Padrón tenía un historial de demandas contra antiguos socios de negocios, usando siempre tácticas de intimidación para forzar acuerdos favorables. Descubrió también que Padrón se enfrentaba a investigaciones en otros países por tramas similares a la que Lucía había identificado. Rafael publicó una serie de reportajes detallados exponiendo el patrón de comportamiento de Padrón y contextualizando el caso actual dentro de un historial mucho más amplio de irregularidades. La opinión pública empezó a cambiar. Lo que antes parecía una disputa confusa entre partes con alegaciones opuestas empezó a quedar claro. De un lado estaba un empresario con un historial dudoso intentando silenciar a quien lo desenmascaró.
Del otro, una familia honrada que simplemente había hecho lo correcto. Llegaban mensajes de apoyo a diario. Otros inversores que habían sido perjudicados por Padrón en negocios anteriores empezaron a manifestarse públicamente. El giro definitivo ocurrió durante una audiencia judicial. Los abogados de Padrón exigieron que Lucía fuera llamada a declarar, creyendo que una niña de 10 años se intimidaría fácilmente bajo un interrogatorio formal. El juez vaciló, pero tras consultar con psicólogos y considerar las garantías de que Lucía estaba preparada y acompañada por profesionales adecuados, autorizó la declaración. El día señalado, Elena y Lucía llegaron al juzgado acompañadas por Montenegro y su equipo jurídico. El edificio era imponente, con pasillos de mármol y salas amplias que hacían eco a cada paso. Lucía vestía un vestido azul sencillo, el pelo recogido, y llevaba una carpeta con algunos documentos que ella misma había organizado. Elena le apretaba la mano, intentando transmitirle seguridad, mientras ella misma luchaba contra los nervios. La sala de audiencias estaba llena. Además de los abogados de ambas partes, había periodistas, curiosos e incluso algunos estudiantes de Derecho que habían conseguido autorización para presenciar lo que prometía ser un momento histórico. Lucía fue conducida a una silla especial, ajustada a su altura, al lado del juez. Una psicóloga estaba presente para intervenir si era necesario. Los abogados de Padrón comenzaron el interrogatorio, intentaron confundirla con preguntas técnicas complejas, cuestionaron cómo una niña podía entender conceptos de economía internacional, insinuaron que adultos habían preparado sus respuestas previamente, pero Lucía respondió a cada pregunta con una calma impresionante. Cuando no sabía algo, lo admitía sin vacilar. Cuando lo sabía, lo explicaba con una claridad cristalina, usando ejemplos sencillos que demostraban una comprensión genuina, no una memorización mecánica. En determinado momento, uno de los abogados mostró un documento financiero complejo y pidió a Lucía que explicara lo que veía allí. Ella lo observó unos segundos y luego empezó a señalar inconsistencias específicas, proyecciones que no se alineaban con datos históricos, cálculos que ignoraban variables importantes, premisas irreales sobre el crecimiento del mercado. Todo explicado con una sencillez que hacía obvio para cualquiera en la sala que aquella niña realmente entendía de lo que estaba hablando. Pero el momento más impactante ocurrió cuando un abogado intentó un enfoque diferente. Le preguntó a Lucía por qué se había involucrado en todo aquello, por qué a una niña de 10 años le importarían inversiones millonarias y fraudes corporativos. Lucía se quedó en silencio unos segundos y Elena contuvo la respiración. Entonces Lucía empezó a hablar. Dijo que se involucró porque vio a su madre siendo humillada por hombres que creían que eran mejores que ella solo por tener más dinero y poder. Dijo que sus abuelos siempre le enseñaron que el conocimiento era una responsabilidad, no solo un privilegio personal. Que cuando sabes que algo está mal y tienes la capacidad de ayudar, tienes la obligación moral de hacer algo. Explicó que no estaba interesada en la atención ni en el reconocimiento, solo quería defender a su madre y hacer lo correcto. La sinceridad en su voz, la madurez de su razonamiento y la claridad de sus valores conmovieron a todos en la sala. Elena lloraba en silencio. El juez observaba a Lucía con una expresión de respeto genuino. Incluso algunos abogados de Padrón parecían incómodos, dándose cuenta de que estaban atacando a una niña cuyas motivaciones eran puramente éticas y emocionales. Cuando terminó la declaración, el juez agradeció a Lucía personalmente. Dijo que en todos sus años como magistrado rara vez había visto a alguien, independientemente de su edad, demostrar tanta claridad moral e intelectual. Sugirió que los abogados de ambas partes consideraran seriamente si aquel proceso tenía realmente fundamento o si solo estaba desperdiciando el tiempo del tribunal. En los días siguientes, la presión sobre Diego Padrón aumentó exponencialmente. La repercusión de la declaración de Lucía fue enorme. Circularon fragmentos de vídeo en redes sociales y la opinión pública se volcó completamente contra Padrón.
los inversores empezaron a alejarse de cualquier negocio asociado a él. Las autoridades financieras de 3 países diferentes iniciaron investigaciones formales sobre sus actividades. Una semana después de la audiencia, los abogados de Padrón se pusieron en contacto proponiendo un acuerdo. Retiraría todos los cargos contra Lucía y Elena, reconocería formalmente que sus análisis eran correctos y que él de hecho había cometido irregularidades, y pagaría todas las costas procesales. A cambio, pedía solo que ninguna de las partes hiciera declaraciones públicas adicionales sobre el caso. Ricardo Montenegro consultó con Elena antes de responder. Ella estaba cansada de toda aquella batalla, pero también sabía que aceptar el acuerdo significaría finalmente poder seguir adelante sin el peso de procesos judiciales pendientes. Aceptó los términos, siempre que hubiera una cláusula que garantizara que Padrón nunca más intentaría ninguna acción contra su familia. Se firmó el acuerdo. Diego Padrón desapareció de la vida pública poco después, enfrentando sus propias batallas legales en otros países. Ricardo Montenegro cumplió todas las promesas que había hecho a la familia Castro, incluyendo un fondo educativo permanente para garantizar que tanto Elena como Lucía pudieran estudiar sin preocupaciones financieras durante los próximos años. 6 meses después, en una mañana soleada de sábado, Elena se graduaba de nuevo en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. La ceremonia se celebraba en el auditorio principal del campus, lleno de graduados, familiares y profesores. Elena estaba en la primera fila, vistiendo la toga tradicional, sosteniendo el diploma que representaba años de sacrificio y determinación. Lucía estaba entre el público, sentada al lado de Ricardo Montenegro, quien había insistido en asistir. El profesor Antonio Ferrer sería el padrino de la promoción, y cuando llegó su turno de hablar, contó la historia de Elena sin mencionar nombres específicos. Habló de una alumna brillante que tuvo que interrumpir sus estudios por una tragedia familiar, que trabajó años en condiciones difíciles para mantener a su hija y que encontró fuerzas para regresar y terminar su formación incluso ante obstáculos inmensos. Cuando terminó, todos en el público sabían de quién estaba hablando. La historia había sido ampliamente difundida por la prensa. Los compañeros de promoción de Elena se levantaron y empezaron a aplaudir. Pronto, todo el auditorio estaba en pie, aplaudiendo no solo a Elena, sino a todo lo que ella representaba. Resiliencia, valentía, la capacidad de volver a empezar incluso cuando todo parece perdido. Elena lloraba abiertamente, sin importarle quién la viera. Miró a Lucía en el público y la niña sonreía, con lágrimas también corriendo por sus mejillas. Era el momento con el que ambas habían soñado, pero nunca estuvieron seguras de si llegaría. Tras la ceremonia, hubo una pequeña recepción en los jardines del campus. Elena hablaba con antiguos profesores, compañeros de clase, personas que querían felicitarla y conocer a la famosa Lucía. La niña permanecía cerca de su madre, educada pero reservada, respondiendo preguntas cuando era necesario, pero prefiriendo observar. Ricardo Montenegro se acercó a las dos con una expresión diferente, menos formal de lo habitual. Dijo que tenía algo que confesar. Admitió que cuando conoció a Elena y a Lucía aquella noche en el restaurante, era un hombre amargado, arrogante, convencido de su propia superioridad, que trataba a las personas a su alrededor como piezas desechables en sus juegos de negocios, pero que aquella, niña de 10 años, le había enseñado la lección más importante de su vida, que el valor y la inteligencia no tienen relación con la posición social, que la dignidad no depende de la cuenta bancaria y que subestimar a alguien solo por su apariencia es la mayor estupidez que una persona puede cometer. Dijo que había cambiado completamente su forma de hacer negocios tras aquel episodio, que ahora escuchaba a las personas a su alrededor con atención real, que respetaba desde ejecutivos hasta empleados de limpieza, que entendía que las grandes ideas y percepciones valiosas pueden venir de cualquier lugar, y que todo eso sucedió porque una niña valiente decidió no quedarse en silencio ante la injusticia. Lucía lo escuchaba con atención, y cuando terminó,
simplemente dijo gracias. No hacían falta grandes discursos ni agradecimientos elaborados. Aquella palabra sencilla contenía todo lo que necesitaba ser dicho. El sol empezaba a ponerse cuando Elena y Lucía finalmente abandonaron el campus. Caminaban juntas por la ciudad universitaria, sin prisa, disfrutando de aquel raro momento de paz completa. Elena sostenía el diploma como si fuera el objeto más precioso del mundo, y en cierto modo lo era. Representaba un nuevo comienzo, superación, la prueba de que nunca es tarde para retomar un sueño. Lucía preguntó a dónde irían ahora. Elena sonrió y dijo que había sido aceptada en un proceso de selección para trabajar en una ONG centrada en el desarrollo económico de comunidades desfavorecidas. El sueldo no era alto, pero el trabajo tenía propósito, significado. Finalmente podría usar todo aquel conocimiento para ayudar a personas que, como ella, enfrentaban dificultades pero merecían oportunidades. En cuanto a Lucía, continuaría en el Young Minds Initiative, pero también había sido aceptada en un colegio privado de excelencia que le había ofrecido una beca completa tras conocer su historia. Tendría acceso a laboratorios, profesores especializados, oportunidades que antes parecían imposibles, pero ella había dejado claro a todos que su objetivo no era convertirse en un prodigio o una celebridad, sino simplemente aprender, crecer y, eventualmente, usar su conocimiento para marcar la diferencia en el mundo, tal como sus abuelos siempre le enseñaron. Mientras caminaban, pasaron por un restaurante sofisticado similar al Elite. Elena miró por el ventanal y vio a camareros atendiendo a clientes elegantes, y por un segundo recordó quién era ella hace apenas unos meses. No sentía vergüenza de aquel tiempo, sino gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber criado a Lucía con dignidad a pesar de todo, por haber mantenido vivos los valores que sus padres le enseñaron. Lucía apretó la mano de su madre con fuerza y dijo que estaba orgullosa de ella. Elena se agachó, abrazó a su hija allí mismo en la acera y le susurró que el sentimiento era mutuo, que Lucía era la persona más valiente y sabia que conocía, independientemente de su edad. Cuando finalmente se separaron del abrazo, continuaron caminando hacia el metro que las llevaría de vuelta a casa, a aquel pequeño piso en Minnemesin, lavapiés que ahora parecía mucho más acogedor que antes, porque el hogar no se define por el tamaño o el lujo, sino por las personas que lo habitan y por el amor que existe entre ellas. Meses después, en una entrevista para un documental educativo sobre el caso, el reportero preguntó a Lucía si tenía algún mensaje para otros niños que tal vez estuvieran pasando por situaciones difíciles. Lucía pensó un momento y luego respondió con esa sabiduría sencilla pero profunda que la caracterizaba. Dijo que cada persona tiene valor, independientemente de dónde esté o de lo que haga, que el conocimiento es poderoso, pero solo tiene un significado real cuando se usa con compasión y ética, que defender lo que es correcto a veces asusta, pero casi siempre vale la pena, y que nunca, jamás, debemos subestimar a alguien solo por su apariencia, por su edad o por la posición que ocupa, porque la grandeza puede existir en los lugares más inesperados. La historia de Elena y Lucía se convirtió en símbolo de muchas cosas, de superación, de valentía, de valores familiares, de educación transformadora. Pero sobre todo se convirtió en un recordatorio poderoso de que debemos mirar con atención y respeto a todas las personas que nos rodean. Porque nunca sabes quién está en silencio, observando, aprendiendo, comprendiendo. Nunca sabes cuánto puede ver esa persona aparentemente invisible, cuánto puede entender, cuánto puede transformar si se le da la oportunidad. Y al final, la mayor lección no vino de los libros de economía ni de los análisis financieros. Vino de algo mucho más fundamental. La dignidad no se mide por el dinero, la inteligencia no tiene una edad definida, y el prejuicio ciega a quien lo practica mucho más de lo que perjudica a quien lo sufre. Aquella noche, en el restaurante L'Elite, cuando Lucía se levantó y caminó hacia aquella mesa de hombres poderosos, no solo estaba defendiendo a su madre, estaba demostrando que la fuerza no viene del tamaño físico ni de la posición social.
Viene del carácter, del conocimiento usado con sabiduría, de la valentía para actuar cuando es necesario. Y esa es la historia que permanece, contándose y volviéndose a contar, inspirando a otros niños a estudiar, a otras madres a no renunciar a sus sueños, a otras personas a mirar más allá de las apariencias, porque al final todos merecemos ser vistos de verdad, ser escuchados con atención, ser respetados en nuestra dignidad fundamental. Elena y Lucía siguieron con sus vidas, enfrentando nuevos retos, celebrando nuevas victorias, siempre juntas, siempre apoyándose la una a la otra. El piso en Lavapiés finalmente fue cambiado por un lugar un poco más grande, pero nunca perdieron la sencillez que las definía. Los valores que el doctor Manuel y doña Clara plantaron siguieron floreciendo, pasando de generación en generación. Y cuando la gente le preguntaba a Elena cómo había logrado superar todo lo que enfrentó, ella siempre respondía señalando a Lucía y diciendo que nunca estuvo sola, que tenía a su lado a la persona más extraordinaria que conocía, y que esa persona le enseñaba cada día sobre la valentía, sobre la persistencia, sobre nunca aceptar que las circunstancias definan quién puedes llegar a ser. El mensaje resonaba claro y fuerte. Nunca subestimes a quien está en silencio, porque nunca sabes quién está escuchando, ni cuánto puede ver esa persona más allá de ti. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Lucía haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con la valentía de esta madre e hija, con la transformación del empresario Ricardo Montenegro, o con la lección sobre nunca subestimar a las personas que nos rodean, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre el valor incalculable de cada persona. Os esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá vuestras emociones y os hará ver el mundo de una forma diferente.